dos articulaciones. Una, la articulación de la mandíbula, temporomandibular, diartrosis condilar. Recuerden que las articulaciones se clasifican según su movimiento: diartrosis, antiartrosis, sinartrosis. Las diartrosis, bastante movimiento; las anti, un poco de movimiento; y las sinartrosis, sin movimiento. En este caso, una diartrosis condilar: flexión, extensión y algo de rotación. Todos hemos visto como cuando la vaca rumia, que mueve la mandíbula como hacia un lado. Eso hace que la articulación se clasifique como una diartrosis condilar. La otra articulación que hay en la cabeza es la articulación temporooidea, entre el helioides, cartílago timpanoioides, del hueso ioides, con la porción petrosa del temporal. Es una antiartrosis y no es visible desde afuera. ¿Okay? Esas son las dos articulaciones que tenemos en la cabeza. Bien. Seguimos con la articulación atlanto-occipital. Antiartrosis. Seguimos con la articulación atlanto-occipital, que pues esto no lo dicen los libros, sino que lo digo yo en anatomía, que es la articulación del cine. Flexión, extensión, diartrosis gínglimo, cóndilos del occipital, con las superficies articulares craneales del atlas. ¿Okay? Seguimos hacia caudal y llegamos a la articulación atlanto-axoidea o atlantoaxial, entre el atlas y el axis. Entonces, si esta es la del sí, esta será la del no. Entonces, como esa rota, pero tiene alto movimiento, entonces es una diartrosis trocoide. Las que rotan son trocoides, las que deslizan, diartrosis artroide. Entonces, esa es una diartrosis trocoide. De ahí para atrás, en la columna vertebral hay dos articulaciones. Entre cada vértebra hay dos articulaciones. La primera, que se llama la articulación intercentral, es entre los cuerpos de las vértebras. Entre la cabeza, recuerden la cabeza de la vértebra, con la cavidad glenoidea de la vértebra que queda craneal a ella. Esa es una anfiartrosis. Entonces, la articulación intercentral. Y la otra articulación se llama interneural, que es entre las apófisis articulares de las vértebras. Si recuerdan la anatomía, ¿sí? Articulación interneural entre las apófisis articulares craneales de una vértebra con las caudales de la otra vértebra. Esa desliza. Entonces es una diartrosis artrodia. Entonces, diartrosis artrodia, anfiartrosis. Entre las vértebras, ¿sí? Repaso. Pasamos a la articulación entre las costillas y las vértebras, que también encontramos dos articulaciones. Una entre la cabeza de la costilla, con las superficies articulares de dos vértebras contiguas, dos vértebras torácicas. Esa se llama la articulación costocentral. Cabeza de la costilla, con las fóveas articulares de dos vértebras torácicas contiguas. Esa rota, o sea, diartrosis trocoide. Y la otra articulación entre la costilla y la vértebra es entre el tubérculo de la costilla con las apófisis transversas de las vértebras torácicas.
En este caso solamente con una vértebra torácica. La cabeza de la costilla con 2 vértebras y un tubérculo de la costilla con una vértebra. Esa se llama la articulación costo-transversa. La primera era la costo central, ahora es la costo transversa. La primera era trocoide, esta es lisa. Entonces es una diartrosis artroidea, la articulación costo-transversa. Nos acordamos de los ligamentos. ¿Se recuerda cómo se llama este ligamento? ¿No? Sí, bueno, esta parte se llama la porción funicular del ligamento de la nuca. Esta parte se llama la porción laminar del ligamento de la nuca. Pero todo este se llama supraespinoso. Va por encima de los cortejos espinosos de las vértebras torácicas y lumbares, hacia el sacro. Creo que esta porción se llama porción funicular del ligamento de la nuca y porción laminar. Diferencia en el equino con el bovino es que aquí arranca en la protuberancia occipital externa, mientras que en el equino arranca en la cresta nucal, o sea, un poco más arriba, ¿no? Aquí vamos a encontrar el ligamento espinoso, porque está entre las apófisis espinosas de las vértebras, y aquí vamos a encontrar el ligamento transverso, porque está entre las apófisis transversas de las vértebras lumbares. Interespinoso, intertransverso. Ligamento longitudinal ventral y por dentro del canal vertebral, ligamento longitudinal dorsal. Por dentro del canal vertebral. Y aquí 4 ligamentos, ¿no? En articulación sacroiliaca. Ligamento sacroiliaco dorsal, sacroiliaco lateral, sacroiliaco ventral y sacrotuberal ancho. 4 ligamentos que están reforzando la articulación sacroiliaca. Anfiartrosis. Poco movimiento y no es perceptible desde el exterior. Bien. 2 articulaciones entre la costilla y el esternón. 2. Entre el cartílago de la costilla y la costilla será la articulación condrocostal. O también podemos invertir las palabras. Costocondral. ¿Sí? O condrocostal. No tiene movimiento, o sea que esa es una sinartrosis. Y más puntualmente, sinartrosis sin condrosis, por el tipo de tejido que está uniendo el cartílago con la costilla. No tiene movimiento. Y la otra articulación entre la costilla y el esternón será la articulación condroesternal o esternocondral, que esa sí tiene bastante movimiento cada que el animal respira. Extensión y flexión, entonces es una diartrosis ínglimo. ¿Ok? Esta no tiene movimiento, esta sí tiene movimiento, flexión y extensión. ¿Ok? Bien, ya nos quedan entonces las de los miembros. Articulación del hombro o escápulo humeral. Diartrosis enartrosis. Hay 2 enartrosis en el cuerpo: hombro y cadera. Tienen todos los movimientos: flexión, extensión, abducción, aducción, rotación. O sea, 5 movimientos. Acá no hay ligamentos, sino que hay unas cintas glenohumerales que van de la tuberosidad supraglenoidea de la escápula
a la tuberosidad lateral y medial del húmero. Recordamos las cápsulas fibrosas, cápsula fibrosa, cápsula sinovial. Llegamos a la articulación del codo, húmero radiocubital, diartrosis gínglimo, flexión y extensión. Ligamento colateral lateral del codo y ligamento colateral medio. Pasamos a la articulación de la falsa rodilla o carpo. Ahí hay tres articulaciones en el carpo, tres. La primera entre el radio y los huesos de la fila proximal del carpo, que son cuatro. ¿Te acuerdas? Carpo radial, accesorio, falta la sede cubital. ¿Se acuerdan de Rica? Carpo radial, carpo intermedio, carpo cubital y carpo accesorio. Claro que el carpo accesorio no articula con el radio, sino que articula con el carpo cubital. Entonces, esa articulación radiocarpiana es una diartrosis gínglimo, flexión y extensión. Y hay dos articulaciones más que son la intercarpiana, entre los huesos de la fila proximal y los huesos de la fila distal del carpo, que es una diartrosis artrodia. Esa no tiene tanto movimiento, apenas desliza. Y la otra entre los huesos de la fila distal del carpo, que para el caso del bovino son el segundo y tercero fusionados y el cuarto. ¿Recuerdan que hace 8 días dijimos que el bovino tiene segundo y tercero del carpo y segundo y tercero del tarso fusionados con los metacarpos, también de artrosis artrodia? Y ya nos quedan las articulaciones interfalángicas y la articulación metacarpo falango sesamoidea, que es el menudillo. ¿Sí? Metacarpo, primera falange y sesamoideos proximales. Diartrosis gínglimo. Todas tres son gínglimos. Después la articulación interfalángica proximal entre la primera y la segunda, y luego la interfalángica distal entre la segunda y la tercera. Y ahí está el sesamoideo distal. Las tres gínglimos, flexión y extensión. Articulación de la cadera, coxofemoral, tres ligamentos en el equino y en los otros dos. El bovino no tiene ligamento accesorio, tiene el redondo y tiene el acetabular transverso, pero no tiene el accesorio, lo cual le permite al bovino patear al veterinario. ¿Sí? Cosa que no pasa con el equino. Diartrosis en artrosis. ¿Cómo se llama esa articulación? Coxofemoral o cadera. Articulación de la rodilla, fémoro tibio rotuliano. Ahí hay 14 ligamentos. Nos interesan para la anatomía aplicada sobre todo el ligamento rotuliano medial. Es que en imagen de equino nos dijeron que la femorotibio rotuliana no existía porque la rótula no tiene contacto en ningún momento con la tibia. Entonces, Que no existía esa ¿Que no existe? Sí, en una lesión la pusimos y nos dijo no existe. está la pues, femorotibia Pues lateral. tendría sentido si vemos que la rótula no articula con la tibia directamente. Pero si la vemos desde el punto de vista de los huesos que están formando la articulación, pues yo sí diría que sí puede ser
femorotibiorotulianas. Lo que pasa es que yo la divido en dos. Femororotuliana, una, y femorotibial la otra. Es que eso nos dijo y no nos Gracias. Las notas internacionales. ¿Qué nombre? Entonces, hay dos ligamentos que están uniendo la rótula con el fémur. Será el ligamento femororotuliano. Les decía yo que nos interesa sobre todo para la anatomía aplicada cuando nos hablen de dislocación de la rótula, este ligamento, que es el rotuliano medial, que es el que se engancha en el epicóndilo del fémur y hace que la rótula del bovino se luxe y queda la vaca caminando con la pata tiesa. Eso lo vamos a ver cuando hagamos la exposición. 3 ligamentos rotulianos o patelares, 2 ligamentos femororotulianos y 2 ligamentos femorotibiales o colaterales. Ahí van 7. Cada menisco, ¿recuerdan los meniscos? Claro. Solamente aquí hay meniscos, ¿no? Menisco lateral, menisco medial. Y cada menisco está unido a la tibia por 2 ligamentos. Ligamento craneal del menisco medial, ligamento craneal del menisco lateral y lo mismo caudal. O sea, 4 ligamentos. Y 7, 11. Por aquí atrás vamos a encontrar el ligamento menisco femoral. 12, ¿cierto? Y 2 ligamentos cruzados que van de la tibia al fémur. Ahí están los 14. Cruzado craneal, cruzado caudal. Para el caso de los bovinos lo que más nos interesa es, repito, el patelar medial o rotuliano medial, que es el que vamos a tener que cortar cuando tengamos a la vaca con dislocación de la rótula. Articulación del tarso o cordejón. Ahí hay 4 articulaciones, bueno, algunos hablan de 5. 4. Una entre la tibia y el astrágalo. ¿Se acuerdan del astrágalo? Claro. Esa será la articulación tibio-tarsiana. Diartrosis gínglimo, flexión y extensión. Luego entre el astrágalo y el central. En la anatomía hay un tip que dice que debajo del astrágalo siempre está el central y que debajo del central siempre está el tercero en todas las especies y que debajo del calcáneo siempre está el cuarto. Entonces esas son las articulaciones. Tibio-tarsiana, intertarsiana proximal, intertarsiana distal, van 3, y la última es la tarso-metatarsiana. Un gínglimo y 3 artrodias. Y los dígitos, lo mismo que en el anterior. Eso es. ¿Una pregunta? Después de la interpretación está el paleo. Tarso-metatarsiana. De los huesos de la fila distal del tarso. Para el caso del bovino serán el segundo y el tercero, fusionados. Y el cuarto. Segundo y tercero, cuarto. Y se acuerdan que hace 8 días también hablábamos de un hueso maleolar, ¿cierto? Maleolar. Con los metatarsos, que son 2. Así estén fusionados, pero se consideran 2 dígitos. Bien. Ahí. Tarso. Bien. Entonces,
empecemos con las exposiciones. ¿A quién le toca hoy? Ellas. No, ya perdí. Ellas sean el ejemplo para que ellos. Creo que 4 son. Ah, pero eso que ellas venían al final. Entonces empecemos con los 3. Con los 3 que están programados para hoy. Ellos dijeron que querían exponer de primero, ellos están súper expositores. Pues ya se pararon, ¿por qué están separadas? Ni modo. Ya se paró, ella ya se paró. Igual todos van a... ¿Qué tema? Ah,